El Santa Claus asesino y secuestrador de una familia. Amber Daniels, una niña de 10 años, fue secuestrada y abusada junto a sus 2 hermanas menores, pero sobrevivió al superar en astucia a su captor. Ella misma resolvió su caso y se aseguró de que el hombre responsable pagara por lo que le había quitado. A las 5 de la mañana del 4 de diciembre de 1997, un agricultor en el condado de Bacon, Georgia, estaba trabajando en su propiedad cuando vio a 3 niñas pequeñas caminando por el borde de la carretera. Se acercó a ellas, preguntando si estaban bien, y notó que iban descalzas y solo con pijama. Una de las niñas dijo que venían de Santa Claus, Georgia, un pequeño pueblo a 50 millas al norte. El hombre, al darse cuenta de que las niñas estaban lejos de casa, llamó rápidamente al 911 y alertó sobre los niños encontrados solo cerca de su propiedad. La policía del condado de Bacon llegó al lugar y las llevó a la comisaría, preguntando dónde vivían y qué había pasado. Amber, la mayor de 10 años, explicó que eran hermanas y parte de la familia Daniels y dio la dirección de su casa. El ayudante del sheriff McHarlan fue enviado a la vivienda de los niños para obtener información. Esperaba encontrar padres ansiosos o al menos una madre o alguien esperándolo en la puerta. Pero al llegar, todo estaba inquietantemente silencioso. Mientras el ayudante Harlin se acercaba a la casa, notó que la puerta principal estaba abierta. El oficial anunció en voz alta su presencia, preguntando si había alguien en casa. No hubo respuesta. Al entrar, el sonido de un radio despertador, el pitido de un sistema de seguridad y el llanto de un bebé se hicieron más fuertes. Al avanzar más dentro de la casa, vio algo moviéndose debajo de la mesa. Era un niño pequeño, en silencio y en estado de shock. El niño apenas dijo algo, solo señaló hacia el dormitorio. Había sangre visible en el marco de la puerta del dormitorio. Harlin empujó suavemente la puerta y, al entrar, descubrió el cuerpo de una joven mujer inmóvil en el suelo. Dio otro paso y vio 2 formas en la cama. Pronto se dio cuenta de que había 2 cuerpos más, un hombre adulto y una mujer adulta, bajo las sábanas, sin respirar. Junto a ellos, un bebé lloraba. El ayudante revisó el resto de la casa y encontró otra escena horrible en uno de los dormitorios de los niños. Un niño pequeño yacía inmóvil en su cama, con sangre alrededor, muerto. Sin saber si aún había un tirador en el lugar, tomó al bebé en brazos, tomó al niño ensangrentado y salieron por la puerta. De vuelta en la comisaría del condado de Bacon, los investigadores preguntaron a las 3 niñas qué les había pasado. Amber, la mayor, comenzó a contar su historia y reveló un nombre que lo cambiaría todo. Explicó que había sido sacada de su dormitorio esa noche por un hombre llamado Oscar. Corría el año 1995. Amber tenía 8 años y vivía con su madre biológica, Kim, una alcohólica recuperada. Durante su crecimiento, Amber y sus hermanos fueron colocados rutinariamente en hogares de acogida porque su madre no podía cuidarlos. Con los años, Kim logró superar el alcoholismo y crear un hogar estable para sus 3 hijos. Conoció a Danny Daniels en Alcohólicos Anónimos, se enamoraron, dejaron de beber y construyeron una nueva vida juntos. Cuando Amber regresó a casa gracias a los servicios sociales, se reunió con su madre y con Danny, formando una familia unida con los hijos de ambos bajo el mismo techo. Kim cumplió su deseo de brindar un hogar seguro y amoroso, y más tarde abrió sus puertas a niños de acogida, convirtiéndose en un refugio protector como el que ella misma necesitaba años antes. Amber recordaba desde muy pequeña cómo su familia empezó a acoger niños adoptivos. Era muy emocionante tener niños con quienes jugar. Uno de los primeros niños acogidos por los Daniels fue una niña llamada Joan. Amber sabía que iba a ser su mejor amiga. Tenía la misma edad que ella. Era muy amable y a Amber le encantaba su cabello rojo. La madre biológica de Joan podía visitar, a menudo acompañada por su hijo, Jerry Scott Hadler. Jerry, o como los niños lo llamaban simplemente Scott, tenía 18 años y era muy amistoso con todos los niños, jugaba con ellos, saltaba en el trampolín e incluso les enseñaba a pescar. Amber recordaba que le daba paseos en sus hombros. Jerry era muy divertido. Siempre jugaba con ellos y parecía muy amoroso y amable. Parecía cualquier persona normal que entraba y salía de la casa.
Pero un día, Jarre dejó de venir. Pasaron 2 años y su hermana Joan volvió con su madre, dejando atrás a los Daniels. Ni Amber ni su familia volvieron a saber de Jarre. Era 1997. Los Daniels tenían la casa llena, con 3 niños acogidos además de sus 4 originales. Al acercarse las fiestas, esperaban pasar un tiempo festivo juntos, ya habían decorado su árbol de Navidad. Era el 4 de diciembre, solo unas semanas antes de Navidad. Amber se despertó sobresaltada al escuchar a Jarre llamándola y llevándola apresuradamente por la casa. Aunque reconoció a Jarre y confiaba en él por su pasado familiar, la confusión y el llanto de sus hermanos la hicieron dudar. Jerry les dijo que sus padres ya se habían ido y que él las llevaría con ellos. Confiando en él, Amber y sus hermanas subieron a la furgoneta, pero al conducir por la carretera desierta comenzaron a asustarse y a llorar, sin saber a dónde las llevaban ni dónde estaban sus padres. Tras más de media hora de conducir, Jarre se detuvo bajo un puente y separó a las niñas dentro del vehículo. Amenazante y armado, obligó a Amber a ir atrás con él y abusó de ella, advirtiéndole que haría daño a sus hermanas si lloraba. Luego le ordenó vestirse y retomó la marcha sin decir nada. Las 3 permanecieron en silencio, aterrorizadas y en shock, sin saber a dónde las llevaba, hasta que el auto volvió a detenerse. De madrugada, Jarre obligó a Amber y a sus hermanas a bajar de la furgoneta sobre un puente, apuntándolas con una pistola. De forma inesperada, arrojó el arma al agua, lo que Amber vio como una oportunidad para escapar. Las 3 niñas salieron corriendo descalzas, pero Jarre las persiguió, alcanzó a Brooke y la sujetó con violencia. Amenazó a Amber con arrojar a su hermana del puente si no regresaba a la furgoneta. Amber tuvo que tomar una decisión desesperada y eligió obedecer a Jarre para proteger a su hermana menor. Ella y Amanda regresaron con él y Brooke, subieron de nuevo a la furgoneta y se alejaron aún más de casa. En una carretera sin salida, Jarre las bajó y les ordenó que esperaran 5 minutos mientras se iba, amenazándolas con regresar. Cuando las luces del vehículo desaparecieron, Amber esperó unos segundos y entonces les dijo a sus hermanas que corrieran para buscar ayuda y contar lo ocurrido. Las niñas intentaron regresar a casa corriendo por la carretera, pero al ver las luces de un auto se escondieron aterradas en una zanja, creyendo que las habían encontrado. Sin embargo, quien se acercó fue un agricultor local que las ayudó y las llevó a un lugar seguro. Avisó a la policía y el sheriff las trasladó a la comisaría, donde se reunieron con familiares. Allí Amber preguntó por sus padres y, al enterarse de que habían muerto, comprendió la devastadora verdad sobre la pérdida de su madre. Amber, aún en shock y devastada al enterarse de la muerte de su madre y su padrastro, rompió a llorar, pero estaba decidida a que se hiciera justicia. Identificó al responsable como Jarre Scarhadler, un visitante frecuente de la familia Daniels con antecedentes y un interés no deseado en Jessica. La policía usó su foto policial para una rueda de reconocimiento y Amber lo identificó sin dudas. Luego, para reconstruir los hechos, Amber relató con valentía lo ocurrido y mostró a las autoridades el camino por donde Jarre las había llevado. Recordaba haber contado a la policía todo lo que Jarre dijo e hizo. Con la información de Amber, los agentes regresaron a la casa de los Daniels y reunieron pruebas físicas como huellas, una colilla y ADN. Los investigadores creían que Jarre entró por una ventana trasera alrededor de la 1 de la madrugada, intentó abusar de Jessica, de 16 años, y tras su resistencia tomó una escopeta del armario y asesinó a Jessica, a sus padres Ken y Danny, y al niño Brian, de 8 años, antes de quedarse sin munición. Luego secuestró a Amber y a sus hermanas. Aunque había pruebas suficientes para arrestarlo, Jarre seguía prófugo y la policía desplegó un operativo masivo para capturarlo. Las autoridades sospechaban que Jarre Scarhadler se escondía en la casa de su madre en Alma, Georgia, donde finalmente fue encontrado oculto bajo el suelo. Fue arrestado y acusado de 4 asesinatos, 3 secuestros y un robo, crímenes que confesó sin resistirse. Mientras esperaba juicio, Amber afrontaba la devastadora pérdida de casi toda su familia justo antes de Navidad, una fecha que nunca volvió a ser igual. En 1999 comenzó el juicio, en el que se usó una entrevista de Amber como evidencia.
El jurado lo declaró culpable en pocos minutos y fue condenado a muerte. Desde entonces, han pasado más de 2 décadas desde aquella tragedia que marcó para siempre a la comunidad y a Amber. Amber ha decidido romper con su pasado doloroso para centrarse en construir un futuro positivo para su familia. Inspirada por el ejemplo de resiliencia y amor de su madre, se esfuerza por crear un hogar cálido para su propio hijo, Vadim. Su mayor deseo es protegerlo de las dificultades que ella vivió en su infancia. Ha alcanzado un punto de profunda comprensión y paz interior, reconociendo que lo sucedido en su niñez no fue su culpa. Al soltar la rabia y contemplar el perdón, Amber elige conscientemente no dejar que el odio defina su vida, sino utilizar esa energía para generar amor y un mejor futuro para ella y los suyos. Si lo odiaba el resto de su vida, ¿qué sentido tenía? Deja tu opinión en los comentarios. Haz clic en el pulgar arriba, comenta y comparte con todos tus conocidos este video. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te avise de un nuevo